Bueno, buenos días para todos. ¿No? Como si hubieran desayunado. Buenos días para todos. Bueno, em, por la gracia del Señor, mi nombre es Gilberto Vanegas y por la gracia de Dios soy anciano de la Iglesia Aposento Alto J. Vargas. Esta mañana pasé por ahí, dejé a mi esposa y varios hermanos sabían que venía para acá y muchos de ellos dijeron saludes, entonces no me voy a quedar con los saludos de la iglesia en J. Vargas, le manda saludos. No sé si ustedes le quieren mandar saludos. Bueno, el próximo domingo que estoy predicando allá, entonces les entrego todas las saludes de ustedes. Estoy casado hace 44 años, tenemos 3 hijos, todos casados, 6 nietos y contando todavía, con anhelo de uno más, porque 7 es el número perfecto. Entonces, ojalá de nuestra hija menor que todavía quiere tener otro hijo, ojalá nos dé otro nieto. Por la gracia de Dios, soy contador de profesión y por muchos años pues ejercí mi profesión, pero ya hace unos 26 años nos llamó con mi esposa el Señor a servirle tiempo completo en la obra. Y esa es la mejor profesión, es el mejor llamado. Servimos al Señor también como director de la escuela Emaús, del Instituto Bíblico Emaús. ¿Aquí cuántos estudian los cursos Emaús? Bueno, los animo porque tenemos un programa de estudios de teología a distancia, es decir, que uno compra los cursos, los hace en la casa, es maravilloso. En este momento tenemos alrededor de unos 8.000 estudiantes en toda Colombia, 8.000 estudiantes en toda Colombia, en cárceles, en iglesias, en centros de rehabilitación, etcétera. Me encanta estudiar la palabra, me encanta enseñarla, ese es mi llamado, esa es mi pasión. Tuve la fortuna, tuve la bendición de la gracia de Dios de haber conocido a Cristo a los 12 años de edad. ¿Qué les parece esa bendición? Es la bendición más grande. Haber conocido a Cristo a los 12 años y como a los 14 años hice mi primer compromiso con Dios y fue leer la Biblia toda completa. A los 14 años dije, voy a leer toda la Biblia completa sin que me falte ni una sola palabra y arranqué Génesis. Uy, me encantaron todas las historias de Génesis, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y la historia de José. Lindísimo el libro, me animé y seguí en Éxodo. En Éxodo, no, más chévere, la historia se puso mejor. El pueblo de Israel, que esclavizado, que salía y todo lo que les pasó. Yo estaba encantado leyendo Éxodo y llegué a Levítico. No me gustó. No me gustó. Me frustró un poco. Mucha sangre, muchos sacrificios que le sacan las entrañas de los animales, que botan la sangre. Yo no, para mí todo eso era nuevo y la verdad no me gustó ese libro. Pero como me ha comprometido a leer todo, lo leí. Y así seguí, bueno, pero ya después de Levítico uno llega a Números y la historia sigue. Después de Deuteronomio y Josué con las conquistas y los jueces, todo eso es chéverísimo. Y los reyes y llegué a Crónicas. La verdad no me gustó tampoco. Muchas listas de nombres y nombres y nombres. Pero les confieso, como yo había hecho un compromiso con Dios, lo leí uno por uno. Los leí uno hasta que terminé Apocalipsis. A esta época yo no sé, después de todos estos años andando con el Señor, no sé cuántas veces habrá leído la Biblia completa, muchas veces, no lo sé, pero cada vez que leo la palabra de Dios me encanta. ¿Les pasa a ustedes eso? Pasajes que yo he estudiado, he leído, que he predicado, los vuelvo a tomar y vuelvo y el Señor revela más cosas.
más profundidad y alientan nuestras almas. Por eso hoy, el mensaje de hoy se llama oración por fortaleza íntima. Ese es el título del mensaje, oración por fortaleza íntima. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, libro de Efesios. Efesios es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Por eso se llama Efesios, dirigida a los hermanos en la iglesia en Éfeso. Y esta carta fue escrita nada más ni nada menos que Pablo encarcelado en la prisión de Roma. La prisión de Roma seguramente no era como la prisión que tuvo Pablo Escobar, ¿sí? O que tienen algunos aquí en nuestro sistema penitenciario, que tienen celdas grandes con televisor y todo eso, y cama y bueno, de todo. No, la prisión en que estaba Pablo, esas cárceles eran mazmorras, sí, debajo de la tierra, frías, con condiciones muy fuertes. Pero Pablo escribe, de hecho escribió varias cartas que se llaman las cartas de la prisión. Efesios es una de esas cartas que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, estando encarcelado por causa de predicar el evangelio. No estaba allí por malhechor ni porque debía plata y estaba en el data crédito, no, nada de eso. Estaba allí por predicar el evangelio. En esta carta, en el primer capítulo, tenemos que Pablo explica que estamos bendecidos en Cristo, que todos los creyentes estamos bendecidos en Cristo, que estamos predestinados y elegidos antes de nacer para ser redimidos por la sangre de Cristo y adoptados como hijos de Dios, herederos de las riquezas celestiales y sellados con el Espíritu Santo. Primer capítulo. Que fuimos iluminados para que conociéramos los propósitos de Dios por medio de su Espíritu, para vivir en esperanza y ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y por eso el primer capítulo termina con una oración donde Pablo ora por iluminación para los creyentes. Capítulo 1. Capítulo 2, que hoy leímos, hoy en la primera parte de la alabanza estuvimos leyendo capítulo 2 precisamente. El capítulo 2 nos habla de lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo. Estábamos muertos, sin vida espiritual, andábamos con el mundo, en la corriente de este mundo, bajo la voluntad de la carne y en los deseos de nuestra carne, y andábamos bajo el dominio de Satanás. Pero por su gracia y por la fe nacimos de nuevo y tenemos vida espiritual. Eso es lo que Pablo dice, que fuimos resucitados a vida nueva y llevados a un lugar alto en Cristo, y que ahora estamos sentados con Cristo, que también hacemos parte del pueblo de Dios. Eso es lo que explica capítulo 2, y que Dios abolió todas las diferencias entre los hombres, juntó los hombres y los formó en un solo cuerpo, que hoy se llama la iglesia. Capítulo 2. Y llegamos al capítulo 3 de Efesios, y entonces Pablo habla aquí de su llamado y del misterio que es el evangelio. Entonces explica eso, y en el versículo 10 vamos a empezar leyendo. Capítulo 3 versículo 10 dice, después de hablar de todo lo que ya dijimos, dice en el versículo 10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Entonces fíjese, dice aquí este versículo que la iglesia es el trofeo de Dios para mostrarle a todas las seres creados, tanto ángeles como hombres, para toda la eternidad. La iglesia es el trofeo de Dios. Mire, este es mi pueblo, a los que yo redimí, y los dice acá que los va a mostrar por todas las generaciones. Versículo 8, Pablo dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo
y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios creador de todas las cosas. Qué humildad la de Pablo, porque en mi concepto Pablo fue el apóstol más grande que Pedro, que Jacobo y que Juan, que eran los tres principales. Pablo fue el más grande. Sin embargo, él dice, soy el más pequeño de todos. Y el Señor le encargó la predicación del evangelio en las naciones gentiles, y este hombre fue de país a país y de ciudad en ciudad y predicó el evangelio y fundó iglesias, muchas iglesias. Una las fundó él y ayudó a fundar con otras personas muchas iglesias de esa época. Hizo un ministerio muy grande. Versículo 12. En él, mediante la fe, disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. Entonces, ¿está en la cárcel? ¿Está gozando o está sufriendo? Aquí dice que está sufriendo. Sufriendo frío, maltrato, no sé cómo serían las condiciones de él allá en la cárcel, pero no era algo fácil. Y él dice, pero les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Un honor. O sea, les dice a ellos, siéntanse ustedes orgullosos de que su apóstol está sufriendo en la cárcel. Eso es lo que les está diciendo. Y ahora sí viene entonces versículo 14, que es lo que vamos a estudiar hoy, esta mañana. Todo lo que he dicho era el contexto para llegar a este pasaje que vamos a estudiar. La segunda oración que aparece en el libro de Efesios. Efesios tiene dos oraciones. Una en el capítulo 1, que es por iluminación, y esta segunda en el capítulo 3, que es por fortaleza en lo íntimo del ser. Vamos a leerla. Versículo 14. Por esta razón, fíjense cuando empieza, dice que por esta razón. ¿Cuál razón? Todo lo que acaba de decir de capítulo 1, de que estamos en Cristo, capítulo 2, que estamos muertos y resucitados, capítulo 3, que Él fue encargado para llevar el evangelio y con su humildad, dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces quiero compartirles 4 cosas en esta oración. Vamos a dividir esta oración en 4 partes y las vamos a identificar con P's, 4 P's, para que nunca se les olvide esta oración de Pablo. 4 P's. La primera P, cuando dice me arrodillo, posición para la oración. La segunda P, cuando dice le pido a Dios que, entonces la segunda P sería petición. La tercera P es cuando dice para que, por la fe. ¿Y eso qué es? Propósito. Y la cuarta P es cuando dice a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y esa P sería proclamación. Entonces vamos a
a tener en la cabeza y a dividir este pasaje en esas 4 P's. Repasemos. Primera P, posición. Segunda P, petición. Tercera P, propósito. Y cuarta P, proclamación. Muy bien. Entonces vamos a estudiar uno por uno de estas P. Primera P, posición. ¿Cómo dice Pablo que es la posición en que está orando? De rodillas, de rodillas. ¿Cómo solían orar los judíos? De pie, con las manos levantadas y la mirada arriba. Así oraban los judíos. Si ustedes van a Jerusalén, ahí a donde los judíos se reúnen, hasta el día de hoy, ¿cómo oran? Manos levantadas, mirando al cielo, así oran. Oran así. Es lo normal. Pero Pablo aquí dice que él oraba como de rodillas. ¿Se acuerdan en Mateo 6 cuando Jesús critica a los fariseos? ¿Qué dice? Que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No hagan como ellos. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y del publicano? ¿Qué hacía el publicano? Se daba pechos allá, haciendo así. ¿Y el fariseo qué dice Jesús? Dice, de pie, decía. ¿Qué es lo que decía? No soy como ese publicano. Yo sí soy buena gente, buena persona. De pie. Fue lo que Jesús dijo. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia es Daniel. Daniel es, después del Señor Jesucristo, es mi personaje favorito. De hecho, les dije que tenemos 3 hijos, 2 mujeres, 1 hombre. Entonces, ¿qué piensan qué nombre le puse a mi hijo? Se llama Daniel. Daniel. Y una de las cosas que más me gusta de Daniel me gustan muchas cosas, pero una de las cosas que más me gustan es que Daniel era un hombre de oración. ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día de manera sagrada. Sagrada. Se arrodillaba al lado de la ventana que daba hacia Jerusalén y desde allí oraba. De hecho, por eso terminó ¿en dónde? En el foso de los leones. Por orar. Por orar. Es mi hombre favorito. Pero por supuesto, ¿quién es la persona que más oraba en la tierra? Increíble. Dios, hecho hombre, Jesús, dedicaba, dice la Biblia, que pasó la noche orando. Pasó a la noche, toda la noche orando. Y dice que se apartaba a los montes, solo dejaba a los apóstoles y se apartaba y por horas oraba. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo? Jesús es Dios. Pregunta, ¿Jesús necesitaba orar? ¿Qué dicen? ¿Necesitaba orar? Pues por lo que dice mi Biblia, sí. Y se apartaba a orar mucho, mucho. La oración en la vida cristiana es uno de los elementos más importantes de la vida cristiana. Convenzámonos de la necesidad de invertir tiempo en la oración. No una oración de rapidez. Y ojalá, ¿qué posición? De rodillas. Aquí, ¿a quiénes les gusta orar de rodillas? Levanten la mano sin vergüenzas, sin vergüenza. Muy bien. Es lindo. A mí me encanta orar de rodillas. Claro, le pongo cojincitos, sí, para que las rodillas no se, sí, no duelan, no tapetico así. Pero es bonito, es bonito. ¿Qué significa orar de rodillas, mis hermanos? ¿Quiénes se arrodillan ante quién? Las personas se arrodillan ante los reyes, ¿verdad? Un rey y la gente, ¿se han visto esas películas? ¿No? Pasa el rey y ¿qué hace toda la gente? Se arrodilla porque bueno, el rey es una señal de respeto y reconocimiento. Entonces, ¿qué significa orar de rodillas? Sumisión, humildad, reconocimiento de la grandeza de Dios y de la debilidad mía, postración, humillación, que yo reconozco que tengo que morir a mí mismo y me humillo ante Dios
porque Él es todopoderoso y yo soy muy débil. Todo eso significa estar de rodillas en la oración. De rodillas me ayuda, no sé a ustedes, pero a mí personalmente, orar de rodillas me ayuda. No sé, yo siento, hay esa canción tan bonita que dice que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Parece una contradicción, ¿cierto? A los pies de Cristo es el lugar más alto. Y yo no sé, de rodillas yo como que siento que me elevo, como que toco el cielo, como algo pasa allí. Pero es tan lindo, es como si uno entrara a la presencia de Dios y como que tocara los pies de Jesús y de su trono de gloria. Es una posición muy linda. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:7. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y vivo con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Estás cargado, cargada? ¿Estás preocupado? ¿Tienes desafíos grandes? ¿No sabes qué hacer? ¿Cuál es la mejor cosa que hacer? Postrarte de rodillas, orar y derramar tu alma delante de Dios con lágrimas, como sea. Es el mejor sitio, es el mejor remedio. Hoy que en una sociedad que vive de estrés, que sufre ansiedad, que sufre de desajustes emocionales, la oración es el mejor remedio, la mejor práctica. Ojalá que tomes como una de tus prácticas diarias un tiempito de oración. ¿Cuánto? No sé. Esto se trata de practicar. Cuando yo empecé a orar en la vida cristiana, escuchaba gente que decía: uy, no, pasé 3 horas, 4 horas orando o haciendo ayuno. Y yo decía: bueno, entonces yo voy a orar por un largo tiempo. Y me ponía a orar y a los 10 minutos o 15 minutos yo ya no sabía más qué decir. Y pues yo ya lo dije todo. O sea, ¿qué le inventa a esta gente? ¿Cómo es que ora 4 horas? Claro, el problema era que yo era muy nuevo en el evangelio, no sabía mucho de la Biblia, no sabía muy, o sea, no tenía mucho que hablar con Dios. Cuando usted se sienta con una persona y no sabe esa persona qué hace, ¿cuánto hablan? Nada, muy poco. Pero si usted se sienta con alguien que conoce bien y sabe, pues hablan de todas las cosas que ya saben. Y la oración es lo mismo. En la medida que tú aprendes la palabra de Dios, en la medida que tú lees, pues tienes mucho que conversar con Dios y Dios que conversar contigo. Porque aunque no lo crean, en la oración Dios habla mucho. Alguien va a decir: pero ¿cómo es eso? Luego la oración no es que yo hable. No, no, así no funciona. En la oración Dios habla mucho. Cuando uno está orando, es posible que yo me calle en la oración y escuche a Dios hablándome por su espíritu. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. La oración tiene que ver mucho con ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, primera P, ¿cuál fue? Posición. ¿Cómo? De rodillas. Vamos para la segunda P. ¿Cuál es la segunda P? Petición. Normalmente, ¿qué es lo que pedimos en la oración? Cuando nosotros necesitamos urgentemente orar, ¿es por qué? No hay plata para pagar los recibos. El arriendo se va a vencer y no tengo completo. Tengo una deuda y no sé cómo pagarla. Un quebranto de salud, una dificultad en salud. Un hijo rebelde, una situación familiar, y súmele todas las vicisitudes de esta vida. Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en esas situaciones? Oramos. Oramos. A veces Dios permite que pasen cosas de esas difíciles en nuestras vidas. Es para que le busquemos. Es como dijo alguien:
Dijo un maestro de obra, un constructor, dijo: el día que hice la oración más espiritual y profunda y grande fue el día que quedé colgado arriba en un, sí, quedé colgado allá casi para caerse. Ese día hice la oración más profunda y más grande de toda mi vida. Es que es así, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pedimos? Pedimos siempre ayuda de Dios. Pedimos siempre: sácame de esto, líbrame. ¿Y está mal eso? No, está muy bien. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Jesús dijo: pidan. Todo lo que pidan en nombre mío, mi Padre se los dará. En nombre mío significa en la voluntad de Cristo. Si pido no en la voluntad de Cristo, sino en la voluntad mía, no hay respuesta. Entonces no es que esté mal, pero fíjese que Pablo está en la cárcel. ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide? Él pide por las finanzas de los hermanos en Efeso. Él pide por las dificultades de salud que tiene. No, él oraba por esas cosas, por los hermanos, pero no, eso no es lo que pide. ¿Qué es lo que pide? ¿Cuál es la petición? Versículo 16. Pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Qué es lo que pide? Fortaleza espiritual, adentro, en lo íntimo de su ser. ¿Por qué? Porque yo puedo tener resuelto el problema económico, pero estar en el espíritu débil, y eso no me sirve. Tener las finanzas buenas, tener plata en el banco, casa propia, carro y todo eso, y todo bien organizado, no necesariamente me va a dar a mí la paz, la tranquilidad y la sabiduría y todo lo que yo necesito, ¿no? No. Puedo tener todas esas cosas materiales y aún así vivir en una debilidad espiritual tremenda. Pablo entiende que la cosa más importante en la vida humana es tener un espíritu fuerte. Tener un espíritu fuerte. Y por eso ora por estos hermanos. Todos, mire, mis hermanos, todos y amigos, todos somos muy débiles. Todos los hombres somos muy débiles, ¿sí o no? Allá en nuestra congregación hay un hermano, es así de grande, pesa como 120, hace pesas, bien musculoso, su trabajo es proteger a los duros, entonces anda armado, entonces ya se lo imagina, ¿no? Pero yo lo he tenido en consejería llorando como un bebé. Y bueno, ya saben por qué. Las mujeres siempre nos hacen llorar a los hombres, hasta el más grande, hasta el más, ¿sí? Y la selección Colombia también. Y en mi caso Millos también. Millos, sí. No pudimos con Nacional ahorita, no. Eso es para llorar. Amén, amén, hermano, sí. Entonces todos somos débiles. Usted ve a un hombre así todo, o esas señoras bien duras. No, todos somos débiles. Todos tenemos traumas emocionales, todos tenemos vacíos, todos nos sentimos a veces no amados, todos somos débiles. ¿Quién no necesita fortaleza espiritual? Todos necesitamos fortaleza espiritual. Esta es la oración más potente y más importante, la petición más importante, fortalecernos. Y me encanta como esta versión dice: fortalecidos, pido para que sean fortalecidos en lo íntimo de su ser. O sea, está hablando allá adentro en mi espíritu. Es decir, no está hablando de una fortaleza emocional. Yo puedo estar quebrantado emocionalmente, pero estar fuerte en el espíritu. ¿Sí? ¿Sí o no? Hace 15 días murió un hermano en la iglesia. Y estuvimos en su velorio y todo eso. Pero qué bonito ver a su familia
quebrantados, llorando por el dolor de la pérdida de su padre, de su esposo, pero fuertes en el espíritu. Era bonito ver eso. Entonces, fortaleza espiritual no significa fortaleza emocional, no lo confundamos. Porque yo puedo estar mal emocionalmente, desestabilizado, pero fuerte en el espíritu. Y esa fortaleza espiritual sostiene lo emocional, ¿verdad? Y sostiene todo. Entonces, fíjense, esto es lo más importante, la fortaleza espiritual en el íntimo de su ser. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esto? Pablo en la cárcel. Nosotros si éramos en la cárcel, ¿qué estaríamos escribiendo? Que escribíamos una carta a una iglesia, ¿qué le dirían? ¿Qué le diríamos? Hermanos, esto está muy duro, oren por mí. No, imagínense Pablo en la cárcel, el que está en la cárcel, diciéndole a los que están de afuera que sean fuertes. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo estaba Pablo en la cárcel? Fuerte espiritual. Él sabía de qué estaba hablando. Él tenía esa fortaleza espiritual dentro de su ser. Mi hermano, mi hermana, tú puedes estar en los peores problemas, pero tener un espíritu muy fuerte que no te deja mover, que no te deja bajar, que te sostiene. Tus emociones pueden ir así, las circunstancias te pueden rodear, pero cuando tienes un espíritu fuerte, te mantienes. Increíble. Pablo en esas circunstancias. La pregunta es, ¿de dónde y cómo consigo esa fortaleza espiritual? Bueno, todos sabemos de Dios, sí, pero ¿cómo? ¿De dónde? Y entonces el pasaje lo dice. El pasaje dice, mire, versículo 10 es, le pido que por medio del Espíritu, ¿por medio de qué? ¿Quién te puede dar esa fortaleza espiritual? El Espíritu Santo, el otro consolador, el que reemplazó a Cristo en la tierra. Cristo vino a la tierra, estuvo con sus discípulos, que no eran 12 nomás, eran 70, 100, no sé cuántos andaban con él. Pero había muchos discípulos y estuvo con ellos y los fortaleció y los ayudó. Pero Jesús se fue y ¿qué dijo? Me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sumo pontífice, el vicario en la tierra. No otra persona que por ahí se pone el nombre de vicario. No, el vicario en la tierra es ¿quién? El Espíritu Santo que vive en ti si tienes a Cristo. Que hemos sido sellados, capítulo 1. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en ti, Él es el que puede fortalecerte espiritualmente. Es decir, que la fuente de la fortaleza espiritual no está lejos. No hay que ir a la Meca a buscarla. En estos días están en el Ramadán, ¿cierto? Están reuniéndose en las procesiones y todos yendo a la Meca, los musulmanes, y buscando la iluminación, buscando. No tienes que ir a ningún lado. Está ahí, cerquita a ti, en tu interior. El Espíritu Santo está ahí, en tu interior. No tienes que ir lejos, está ahí para adquirir esa fortaleza espiritual. Dice aquí, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Me encanta esa frase. En la Nueva Traducción Viviente dice, de los gloriosos e inagotables recursos de Dios. Y hay una sola palabra para describir los gloriosos e imponentes recursos de Dios. ¿Alguien sabe cuál es esa palabra? Una sola palabra que describe los gloriosos e inagotables recursos de Dios. Es una palabra muy pequeña que lo contiene todo. Y es la palabra gracia. Gracia significa eso. Gracia significa todos los recursos de Dios. ¿Cómo fuimos salvos? Por gracia. ¿Cómo vivimos? Por gracia. ¿Cómo podemos adquirir esa fortaleza espiritual? Por la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese supermercado, ese depósito de todos los recursos inagotables de Dios a los que yo tengo acceso. Yo siempre digo que la gracia de Dios es como un supermercado.
para los cristianos. El cristiano puede entrar al supermercado de Dios y adquirir todo lo que quiera. Está ahí, disponible, gratis. Todo está ahí. Pero nosotros no lo estamos aprovechando. La gracia, los recursos de Dios. Me encanta a mí cuando me dicen ¿cómo estás? Y yo siempre respondo bien por la gracia de Dios. Bien por la gracia de Dios, porque no es más sino por la gracia de Dios, por sus recursos, por sus infinitas misericordias, por todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces se consigue esa gracia, esa fortaleza espiritual se consigue por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Necesito conectarme más al Espíritu Santo. Necesito depender más de Dios. Está la historia del rey Saúl en 1 Samuel. La historia del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y Dios le dio el Espíritu Santo a Saúl para que gobernara el pueblo por ser el primer rey. Pero Saúl hizo unas torpezas y unos pecados graves. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó el Espíritu Santo. Cuando Dios le quitó el Espíritu Santo, ¿en qué entró Saúl? En depresión, en una locura. Cuando supo que el que lo iba a reemplazar era David, ¿qué quiso hacer? Matarlo, y se pasó el resto de su vida tratando de matar a David, con amargura. David mismo dice en la Biblia ahí que cuando el rey Saúl estaba en amargura y totalmente esquizofrénico y desestabilizado, llamaban a David que tocaba el arpa, y le tocaba el arpa y cantaba, porque se acuerdan que David componía salmos, ¿verdad? Y cantaba. ¿Y qué pasaba con Saúl? Se calmaba, se calma. Eso dice la Biblia. Claro, tenemos que poner una nota doctrinal acá. Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas y se iba, pero ya en el Nuevo Testamento no. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no había venido a morar en la tierra. Desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino y ahora vive en nuestros corazones y de nosotros nunca sale. Amén. Esa es la diferencia. Una nota ahí doctrinal para explicar esto de Saúl. Ahora, usted puede tener la máquina más hermosa, más grande y que hace maravillas, pero desconectada de la corriente, ¿sirve? Eso es lo que nos pasa a los cristianos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos todos los recursos, tenemos todo el supermercado de la gracia de Dios y estamos desconectados. No estamos conectados a la fuente de poder. Y no vamos a poder funcionar así. Sin la energía del Espíritu Santo no podemos. Eso me hizo acordar de un viaje que hace muchos años hice a Santander, un viaje misionero. En el primer carro que tuve, un Land Rover de esos fuertes y grandes, ¿verdad? Para trocha. Y yo era nuevo manejando y era nuevo, no sabía nada de mecánica, y voy con mi Land Rover por todas las montañas allá, y paramos en un sitio. Dijeron los que iban con nosotros, el equipo que iba, vea, paremos acá y estiremos las piernas, y bueno, paramos, nos bajamos en un sitio así, una montaña, y cuando se montamos todo, y cuando fui nada, no daba nada. Y ahora, pues imagínense, yo sin saber nada, y los que iban ahí tampoco, abrimos el capó. Menos mal sabíamos abrir el capó. Abrimos el capó y pues mirábamos, pero ¿qué le hacíamos? Si uno, ¿qué le mira cuando no sabe nada? Le mira por debajo, por arriba, no, nada. De pronto para un señor y dice, ¿qué pasó? Y no, pues el señor vino, le miró, le hizo pruebas y no sé qué, No, dijo, no, era una época en que no había celulares, les cuento. Hubo una época en que no había celulares. Entonces no. Entonces el señor dijo, no, me adelanto y en el pueblo siguiente voy a buscar a alguien que se devuelva y lo ayude. Y nosotros ahí ya un montón de tiempo ahí, cuando
Pasa otro carro y se baja un señor. ¿Qué pasó? No, estamos aquí varados. Él empezó a mirar también, pero se veía que él sabía bastante. Y de pronto dijo, ya sé qué es la conexión a la batería. Digo, pero ahí están los dos cablecitos, todos los miramos y no. Entonces sacó su ese y lo sacó. ¿Y qué pasó? Estaba lo que llaman sulfatado. Estaba sulfatado. Sulfatado es que se hace una película ahí, ¿sí? Y no deja conexión, y entonces eso era lo que había que hacer. Rasparlo, limpiarlo bien. Generalmente eso le echan un ácido, pero bueno, con lo que sea se raspa, pum, volvió a pegar, run, run. Todo el problema era que un borne sulfatado. Y yo creo que hay muchos cristianos con los bornes sulfatados. Bornes sulfatados que no les permite estar conectados con el Espíritu Santo. La energía. Mi pregunta hoy es: ¿qué está impidiendo tu conexión con el Espíritu Santo? Tal vez un pecado oculto que estás practicando y no has dejado. La Biblia dice que el pecado oculto nos aleja, nos quita la energía. Tal vez un espíritu de rebeldía, que no quieres someterte a Dios, no quieres doblar tu rodilla. Eso es un borne sulfatado que no deja recibir esa energía, esa fuente de poder del Espíritu Santo. Tal vez idolatría en tu vida, un ídolo por ahí que está tomando el puesto de Dios en tu vida. Tal vez tu trabajo, tus hijos, el equipo de fútbol, así sea Santa Fe. Sí, puede ser un ídolo. Cosas buenas pueden ser un ídolo. Hijos pueden ser ídolos, ¿verdad? O otros ídolos peores. Tal vez es el sulfato que está en tu borne que no te está dejando conectarte a la energía de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Entonces, hermanos, ¿cómo es que funciona esto? Tengo el Espíritu Santo, que es la fuente de toda energía, pero yo puedo, ¿qué? Apagar el Espíritu Santo, no estar conectado al Espíritu Santo. Ahí dice Efesios 4:30, también dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se contrista al Espíritu de Dios? Con el pecado, con vidas desordenadas, con idolatría, rebeldía, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se arregló mi carro rápidamente? Limpiando el sulfato. Pues haga eso, hermano. Limpia el sulfato de tu vida que no te está permitiendo recibir ese poder, esa energía del Espíritu Santo. Límpialo y conéctate al Espíritu Santo. Ya sabes la posición de rodillas para adquirir esta fortaleza que viene del Espíritu Santo. Zorobabel fue un hombre que se le encomendó una tarea grandiosa, porque Israel había sido destruido, Jerusalén, y los babilonios los habían llevado cautivos. En esa época eso era algo que pasaba, y los habían llevado, pero era el castigo de Dios. 70 años iban a estar en cautiverio, pero cuando llegó la época en que Dios quiso que volvieran, Dios usó un hombre. Ese primer hombre se llamaba ¿quién? Zorobabel. Y la tarea era inmensa, grande. Zorobabel estaba asustado y se estaba empezando a debilitar y desanimar. Y Dios le mandó un profeta, el profeta Zacarías. Y Zacarías llamó a Zorobabel y esto fue lo que le dijo en Zacarías 4:6. Le dijo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a esto? No con ejército ni con fuerza. Hermanos, esto no se trata de tu fuerza ni de tu capacidad. No se trata de que tú eres un cristiano de 50 años, ni siquiera de 5 días. No, no se trata de eso. No se trata de tu fuerza, de tus habilidades. No es con fuerza ni con ejército, sino que con el Espíritu de Dios.
con el Espíritu de Dios. Segunda P, petición. ¿Cuál? Fortaleza íntima. Fortaleza íntima que viene por el Espíritu. Tercera P. Tercera P. ¿Cuál es la tercera P? Propósito. Repasemos. Primera P, posición. ¿Cómo? De rodillas. Segunda P, petición. ¿Cuál? Fortaleza espiritual en el íntimo de ser. Y tercera P, propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 16 dice, 17. ¿Para qué? ¿Qué significa la palabra para qué? ¿Para qué? De acuerdo al anterior, el objetivo, el propósito, el fin de lo que se quiere es esto. A fin de que, ¿para qué? Por fe, Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que, otra vez el para qué, sean llenos de la plenitud de Dios. Y aquí hay dos propósitos claros. El primer propósito, ¿cuál es? Que Cristo habite en mi corazón para conocer su amor, para comprender su amor, para vivir su amor, para experimentar su amor. Me encanta esta palabra aquí que dice, y pido que arraigados. ¿Qué significa la palabra arraigados? Cuando tú piensas en arraigados, ¿en qué piensas? ¿En qué objeto piensas? Una planta, un árbol. ¿Cómo son esos árboles grandes que pasan los huracanes y se hacen así, pero no los arrancan? Se hacen así, a veces hasta tocan el piso así, pero como sus raíces son tan fuertes y tan grandes, no se caen. ¿Se han visto? No se caen. Esa es la idea de esa palabra griega ahí. Arraigados, echando raíces muy fuertes, de tal forma que si viene el huracán de problemas a tu vida, tú estés ¿qué? Arraigado. Pero ¿dónde dice acá el texto que arraigado? ¿En qué? En el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Arraigado en el amor de Cristo. Y Pablo nos anima hoy a que tengamos la capacidad de comprender, junto con todos los demás hermanos que aquí los llaman los santos, las medidas del amor de Cristo. Lo ancho, largo, alto y profundo del amor de Cristo. ¿Cuánto es de grande el amor de Cristo? Yo digo, ¿sabe cuánto es lo más grande del amor de Cristo? Lo ancho de la cruz y lo alto de la cruz. Para mí esa es la medida del amor de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos? El amor de Cristo es tan grande que se mide en lo ancho de la cruz y en lo alto de la cruz. Es tan alto que se mide en las más grandes alturas espirituales en el cielo, a donde vamos a ir. Y es tan profundo que se mide en la profundidad del infierno, a donde estarán condenados todos, a donde Cristo fue por mí. Las medidas del amor de Cristo. Su anchura, su altura, su profundidad. Miren, una de las más grandes necesidades emocionales del hombre es ¿qué? Sentirse amado, ¿verdad? ¿Sí o no? La estabilidad emocional se consigue cuando una persona en su madurez sabe amar y es amado. ¿Sí o no? Cuando uno sabe amar a las personas y cuando uno se siente amado por las personas, ¿cómo se siente emocionalmente? Súper bien, estable. Es que el amor lo regula todo. Ahora, no es sino que se acabe esa condición de amor y yo no sea capaz de amar. ¿Y qué es lo contrario del amor? El odio. ¿Y cómo es una persona que odia? ¿Y cómo es una persona que siente que todo el mundo lo odia?
desestabilizado totalmente. Pero como es una persona que sabe amar a los demás y se deja amar de los demás. Eso se resume en una palabra: buenas relaciones. Una persona que tiene relaciones sanas con todo el mundo es una persona estable emocionalmente y firme. Ahora, ¿pero dónde debe empezar el amor? ¿En dónde? En Cristo. Lo que necesito es arraigarme no en mi propio amor, ni depender del amor de los demás, porque los demás puede que me amen o puede que me odien. Y yo mismo puede que me ame o puede que termine odiándome, ¿verdad? Pero ¿cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es el amor de Cristo? Su amor está condicionado, así como cuando un papá le dice al hijo: si haces esa cosa mala, ya no te voy a querer más. Nunca le digas a un hijo eso. Jamás le digas a un hijo eso. Que lo amenaces con no amarlo porque está haciendo algo malo. Porque el verdadero amor no se condiciona. El verdadero amor ama siempre. Siempre, porque es el amor de Dios. Dios es amor. El amor es como Dios y Dios como el amor. Amar, comprender el amor de Dios. El amor de Dios no se condiciona a mi comportamiento. Yo siempre pienso: ¿cuánto me ama Dios? ¿Qué pasaría si mi esposa supiera todo lo que pienso y lo que siento? ¿Ustedes qué creen que pasaría en mi matrimonio? ¿Qué pasaría si mi esposa tuviera la capacidad de saber todo lo que pienso y todo lo que siento? ¿Qué pasaría en mi matrimonio? No duraría media hora, una hora, porque sabría que yo pienso a veces con rabia, a veces pienso, bueno, ustedes ya no me hagan hablar, ustedes ya saben todo lo que uno puede pensar. Si mi esposa supiera eso, no me amaría. Pero ¿saben qué? Dios sabe todo lo que yo pienso y nos ama. No cambia, su amor no cambia. Todos tus sentimientos, todos tus pensamientos, buenos y malos, terribles, podridos y los buenos, todos los conoce Jesús, los escucha, los ve y su amor no cambia. ¿Qué les parece ese amor? Eso es arraigarse en el amor de Cristo y conocer cuán profundo y cuán grande es el amor de Cristo, como dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Cuando yo sé la clase de amor que tiene Dios, vivo tranquilo, porque confío en todo lo que Él hace. Hace poco en una consejería estaba hablando con una persona que tenía una lucha con Dios muy fuerte y tenía razón para su lucha por una situación terrible en su vida, y su pregunta era: pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y estaba en lucha con Dios y pelea con Dios. ¿Has luchado con Dios? ¿Has peleado con Dios? ¿Has dicho: ¿por qué Dios me pasa a mí esto? Todos lo hemos hecho. Pero cuando crecemos en el amor de Dios y cuando sabemos y conocemos quién es Dios, ya no peleamos con Dios. La fortaleza espiritual es tanta y el conocimiento es tanto que simplemente decimos como Job: Dios da, Dios quita, bendito su nombre santo. Lo que Él me da está bien. ¿Por qué? Porque sé que la motivación de Dios no es destruirme, no es acabarme. Que la motivación de Dios es ¿qué? Amor, amor puro. Todo lo que Dios hace en mi vida es amor puro. Y yo tengo que arraigarme en el amor de Dios y conocer el amor de Dios, experimentar el amor de Dios. Y me encanta cómo termina el versículo 19. El versículo 19 dice: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Segundo propósito, ¿para qué qué? Sean llenos
de la plenitud de Dios. Y le he estado echando cabeza a esa frase y no le encuentro el fondo, no le encuentro cómo que Pablo dice que podemos ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Alguien aquí es lleno de la plenitud de Dios? Yo no, yo siento que no. Sí, y pensaba, no necesito la plenitud de Dios, necesito una gota de Dios. Con una gota de Dios quedo lleno, una gota de Dios. Pero Pablo acá dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo mis hermanos experimentar una vida donde yo pueda sentir la llenura de Dios en mi vida? Tan alta y tan grande y tan profunda que mi espíritu está fortalecido y mi alma está arraigada en el amor de Dios. Y yo me siento lleno de la plenitud de Dios. No, eso es maravilloso. Maravilloso. Última P, repasemos. Primera P, posición. ¿Cómo? De rodillas. Segunda P, petición. ¿Cuál? Fortaleza espiritual íntima. Tercera P, propósito. ¿Cuál propósito? Arraigados en el amor de Cristo y toda la plenitud de Dios en mí. Y terminamos con la última P. Entonces ya, como decimos los predicadores, bueno, hermanos, y para terminar, y a mí me encanta decir esa palabra porque yo miro las caras y algunos dicen, por fin, ¿sí? Otros dicen, que no se acabe, ¿verdad? Como pasó en una iglesia, que alguien llegó tarde y le preguntó a los ujieres, ven, la predicación ya acabó. Y el ujier le dice, la predicación hace rato, pero el predicador sigue hablando. Cuarta P. Y para terminar, ¿cuál es la cuarta P? Proclamación. Mira qué hermoso es esto. Versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Yo aquí me imagino a Pablo escribiendo y ese es el momento del ¿cómo se dice? De la cima, del éxtasis más grande, porque él explota y termina diciendo, al que puede hacer todas las cosas más de lo que estoy pidiendo, a Él sea la gloria en la iglesia por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Entonces pregunto, ¿es poderoso Dios para contestar esa oración? O sea, esto de que estamos hablando está muy lejos de la realidad. ¿Está lejos de nosotros? ¿O eso es alcanzable? ¿Se puede? ¿Y por qué sabemos que es alcanzable y se puede? Porque Dios es poderoso. No solamente Dios nos pide que lo hagamos, sino que Dios dice, yo lo voy a hacer. Y Pablo entonces dice acá, nos recuerda que Dios es poderoso, incluso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. ¿Te ha pasado en tu experiencia que has pedido al Señor algo y Dios lo ha resuelto mejor de lo que pensabas? Es que Dios es experto en eso. Dios es experto en resolver y responder mejor de lo que yo espero. Yo esperaba que me resolviera solo esto y oré por esto y Dios resolvió esto y otras cosas más y de maneras que jamás pensé increíbles. Así es como Dios actúa, no te sorprendas. Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir. Entonces, ¿merece Dios la gloria? ¿Merece Dios la gloria? Y podemos hablar mucho de la gloria de Dios. Aquí hay dos aspectos que necesitamos hablar. Una cosa es la gloria que Dios tiene, su propia gloria. Él vive en su gloria. Él tiene su propia gloria. Y otra cosa muy diferente, que yo le dé la gloria a Dios. ¿Necesita Dios la gloria mía? Para nada, Dios tiene su propia gloria. Dios no necesita mi gloria. ¿Quiere Dios que yo le dé la gloria? Sí. Porque al darle yo la gloria a Él, Él me comparte su gloria a mí. Así es como funciona. ¿Me explico? Funciona. Yo le doy la gloria a Dios y ¿qué pasa? Él me comparte su gloria. Y entre más gloria le doy a Dios,
más me comparte su gloria y más gloria le doy a Dios. ¿Y el que hace? Me comparte más su gloria. Así es como funciona con Dios. Entonces, ¿nos conviene sí o no dar la gloria a Dios? Nos conviene. ¿Necesita Dios nuestra gloria? No. ¿La necesitamos nosotros? Sí. Sí, necesitamos darle la gloria a Dios. Necesitamos vivir para la gloria a Dios. Necesitamos vivir para la gloria de Dios. Cuando Dios mostró su gloria a ciertos hombres, ellos cayeron como muertos. Isaías, Jeremías, y Dios, dice la Biblia que Jeremías sintió que se pudrió por dentro. Juan, el apóstol, cayó como muerto ante la gloria de Dios. Y eso es porque nuestra condición humana, si Dios nos trajera toda su gloria, nos consumiría su gloria. Pero Dios sabe cuánta gloria darnos. Y Dios quiere darnos de su gloria. Vivamos para la gloria de Dios. Dice el Salmo 22, 23. Los que teméis a Jehová, alabadle y glorificadle. Esta mañana cantando, ¿qué estábamos haciendo? Lo que el Salmo 22, 23 dice, alabando a Dios y dándole gloria. 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También le damos la gloria a Dios a través de este cuerpo humano, en la forma en que vivimos. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificamos a Dios cuando como discípulos estamos dando mucho fruto en nuestras vidas. Hermanos, ¿cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no glorificar? ¿Tienes motivos para glorificar a Dios? Hay muchos, pero yo quiero que tengas más. Miles de motivos para glorificar a Dios. Miles de motivaciones para que tu vida sea para la gloria de Dios. ¿Será que uno puede jugar fútbol para la gloria de Dios? Sí, yo juego fútbol todavía, juego fútbol todas las semanas para la gloria de Dios. Pues trato, a veces no se me sale la gloria de Dios, sino. ¿Será que uno puede disfrutar su equipo favorito, Millonarios, para la gloria de Dios? Sí, se puede. ¿Será que uno puede trabajar para la gloria de Dios? O sea que cuando hablamos de la gloria de Dios no estamos hablando acá de lo religioso de la iglesia. No, porque a veces tenemos dos vidas, la vida aquí y la vida afuera. No, vivimos para la gloria de Dios. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, sea comer, caminar, jugar, trabajar, jugar con los nietos, con los hijos, todo, hacerlo para la gloria de Dios. Eso te transforma la vida, te la cambia, te da una cosmovisión de la vida que te la cambia totalmente y te llena. Eso es parte de la plenitud de Dios en mi vida. Conclusión, para terminar. Conclusión, hoy hemos aprendido 4 P's. La primera P, posición de rodillas, que significa que requerimos una rendición total y una búsqueda intensa de rodillas de Dios. Segundo, la segunda P, petición, un fortalecimiento, que lleguemos a tener un espíritu fuerte y firme en lo íntimo de nuestro ser. Tercera P, propósito, que el propósito sea arraigarme en el amor de Cristo. Él me ama, a pesar de todo me sigue amando. Puedo fracasar una y otra vez, caer una y otra vez y su amor no cambia. Me voy a arraigar en ese amor de Cristo y de ahí no me mueve nadie, del amor de Cristo y de profundizar una relación con Él. Y la última P, proclamación. Voy a vivir para la gloria de Dios. Voy a darle la gloria a Dios por todas las edades, por todas las generaciones, y para que Dios sea en todo exaltado en nosotros. Amén.